Bien, perfecto. Bueno, pues un saludo cordial a todos y a todas. Vamos a empezar nuestra segunda tutoría de la asignatura de Economía, Fundamentos Macroeconómicos, que ya sabéis, lo estamos impartiendo en el grado de Trabajo Social, ¿vale? Voy a compartir con vosotros la pantalla para que no tengáis ningún problema y podáis seguir perfectamente la materia, ¿vale? Bueno, espero que se vea bien. El otro día ya estuvimos explicando un poquito todo el tema de la asignatura. Es muy importante, os comento, que tengáis en cuenta que ha salido, algo de eso estuvimos comentando también en la presentación, la cuarta edición del manual. Entonces, deberíais de haber recibido un correo de los tutores de Madrid donde se dice que realmente el libro que querían ellos o deseaban ellos utilizar en esta asignatura era el de la cuarta edición, que es el nuevo, que además que ha salido ahora. Pero por una serie de problemas, no sabemos muy bien en lo que ha pasado, no se ha actualizado en las guías de las asignaturas. Claro, eso que puede haber hecho, pues que un montón de gente pues, se haya comprado o haya adquirido al manual de la tercera edición. Siendo sensibles con esta situación, lo que han marcado es que en este año se pueden utilizar indistintamente tanto el de la tercera edición como el de la cuarta edición. Ten en cuenta que son los mismos contenidos, las mismas temáticas, lo que podrá variar es una gráfica, una tabla, pero al final estamos dando exactamente lo mismo. Yo, por ser fiel al planteamiento original, pues voy a mantenerme también en el libro, en el manual con el que hemos empezado, que es en el de la tercera edición, ¿vale? Si alguien tiene el de la cuarta, pues lo que va a ver son ligeras variaciones. Ya digo, pero a lo mejor son algunos datos que estén más actualizados, lo que sea, pero en los ejemplos, ¿vale? Todo lo que son los contenidos, lo que vayamos a explicar es lo que vamos a explicar, ¿vale? Eso no varía, ¿vale? Bueno, de hecho, el otro día ya empezamos con el tema uno, que es el de introducción, ¿no? Macroeconomía, una visión global, donde nosotros estuvimos viendo, bueno, haciendo la distinción entre macro y microeconomía, y precisamente estábamos viendo la vinculación que existía entre la macroeconomía y la teoría y la política económica, ¿vale? Veíamos cómo en los contextos históricos nos habían enseñado, habían marcado a los gobiernos especialmente que la economía no había que dejarla libre, sino que había que encorsetarla, controlarla y tenerla muy vigilada. Bueno, pues los parámetros de la macroeconomía son los que nos van a permitir, en términos bastante acertados generales, tener al menos una foto de lo que va ocurriendo, ¿vale? Y con eso, bueno, pues hay quien se aventura a hacer predicciones, evoluciones, evaluaciones. Habría que hacer un estudio de las veces que fallan los bancos centrales en las predicciones y los gobiernos, porque alucinaríais en colores con lo inexacta que es la ciencia económica, sobre todo en planteamiento macroeconómico, ¿vale? Ya os comenté que la economía, la macroeconomía y la teoría económica aplicada en este caso es muy ideológica, ¿vale? Hay muchas maneras de llegar a un mismo sitio, ¿vale? Unas son más rápidas, otras son más lentas, unas benefician a otros y a uno, etcétera, y perjudican a otros a uno en función de por dónde tiren. Básicamente eso es ideología, ¿vale? Si hay más de un camino, tú eliges en función de lo que otras variables te marquen, siempre que al final ya lo iremos aprendiendo, ¿vale? Consigamos el mismo resultado, o al menos muy, muy, muy cerquita. Bueno, vamos a estudiar el concepto de ciclo económico, porque claro, recordad que estamos viendo la evolución de la economía. Bueno, pues una cosa está clara, la economía oscila, no es lineal, no es recta, aunque algunos se esfuercen en dibujarla de manera pendiente ascendente, sino que tiene muchísimos altibajos, sobre todo cuando entras a la minucia o intentas ver de manera un poquito más fina, ¿vale? Los datos que nos va dando la macroeconomía. Por eso se habla de ciclos económicos. Hay ciclos económicos donde se producen expansiones, ahora lo veremos, y otros que se producen recesiones. ¿Qué es una recesión? Bueno, una recesión o contracción de la economía, ¿vale? Son periodos de caída de la economía, en los que esto es muy importante. Hay dos cosas que se perturban o se dañan, que son la caída de la producción, lo que produce una zona económica, una región económica, pero también, ojo, una reducción del empleo, ¿vale? A eso lo llamamos recesión, caída de la producción y caída del empleo. Fijaros esto en términos económicos de impacto social, lo malo que es para una sociedad una recesión. Oye, es que todo el mundo pierde las recesiones. No, no es correcto. Hay gente que se hace inmensamente rica, aunque la economía esté en recesión, aunque se caiga la producción y aunque haya muchísimo paro. De hecho,
en las últimas recesiones que hemos tenido en nuestro país, cuando los ricos han sido más ricos en España, han acumulado más riqueza. España, Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, me digo a dónde nos pongamos, ¿vale? Por tanto, no podemos decir que una recesión perjudica igual a todos. Hombre, yo que soy un trabajador y tú lo llevas muy mal. Lo llevas muy mal. Tiene una recesión fijo que te va a hacer daño de lo que sea, en tu bolsillo, en tu empleo, o en lo que sea. Pero hay otros bolsillos y otras situaciones en las que no se van a ver resentidas para nada, ¿vale? ¿Qué es una expansión? Bueno, una expansión es lo opuesto, es lo bueno, la parte guay. O también se llaman recuperaciones. Pensad que cuando hay una expansión también es que te estás recuperando de una recesión, ¿vale? Por eso se llama expansiones o recuperaciones a los periodos de mejora de la economía. Esos periodos significa que tanto la producción también como el empleo, pues en este caso crecen, ¿vale? Nosotros tenemos ahí un crecimiento tanto de la producción como el empleo. ¿Esto es bueno para todo el mundo? No, seguramente no es bueno para todo el mundo, pero lo bueno está más repartido y puede generar muchísimos más beneficios. Hombre, claro, porque cuando hay una expansión, todo el mundo gana dinero, los empleos buenos, de calidad. No, no es verdad. ¿Vale? Significa simplemente que la producción es mayor y que crece el empleo. Ahora, ¿qué tipo de empleo sea? Ya, si entramos en detalle, malo. ¿Vale? Tenemos que tener cuidado. Porque el empleo bueno de calidad te tienes que ir a épocas keynesianas. ¿Vale? Claro, si tú combinas recesiones y expansiones, pues tú tienes todo eso junto por un ciclo, ¿vale? Un ciclo donde se alterna, es una alternancia, ¿vale? A corto plazo entre recesiones y expansiones. A todo eso se le llama un ciclo económico. Normalmente hay un periodo de tiempo que medimos y en ese periodo de tiempo que hay esas oscilaciones, lo llamamos ciclo económico. El punto, esto sí es muy importante, ¿vale? En el que la economía pasa de la expansión a la recesión se llama pico. Pico, es decir, yo voy creciendo y cuando empiezo a caer aquí, ese es el pico, ¿vale? Todo el mundo quiere saber cuándo es el pico. Vais viendo, ¿no? Porque si tú tienes acciones o tienes lo que sea o te quieres deshacer de determinados activos, mola hacerlo cuando estás más alto. Claro. Vais viendo, ¿no? Esto es como cuando estaba el boom de la vivienda. No, comprar vivienda decía, está muy cara, sí, pero el mes siguiente estaba más cara, más cara, más cara. Oye, es una inversión. Claro, el que lo compró muy barato y llegó a venderla en un momento muy álgido, muy pico, pues se forró. Pero el que lo compró cerca del pico y aquello empezó a caer fue una ruina. ¿Vale? El pico. El pico es bueno, depende de donde tú estés, en qué lado del pico estés. Pero básicamente es eso, ¿vale? Es el cambio de tendencia, ¿vale? Es el punto de inflexión donde se pasa de una expansión o crecimiento a una recesión o contracción de la economía. El opuesto, pues el valle, ¿vale? El valle es punto en el que la economía pasa de la recesión a la expansión. Es decir, tú estás cayendo en economía y llega un momento en que empiezas a subir, ¿vale? ¿Qué mola hace aquí? Pues comprar acciones cuando están aquí, por ejemplo, o cosas activos que tú puedas comprar aquí porque luego sabes que todo va a subir hacia arriba y va a beneficiar. ¿Vale? Entonces depende, ya digo, esto depende de donde tú ubiques, la economía o la tendencia, un cambio de tendencia es muy importante. Todos los gurús económicos en cualquier campo auguran picos y valles. Y toda la economía, ¡ay, no! Que va a caer, que va a subir, que va a bajar. Todo ese juego económico tiene que ver con esto y también las decisiones políticas. Por ejemplo, hace muy poco tiempo, bueno, hace muy poco tiempo, ¿no? Ayer, creo que fue, o antes de ayer, una ministra decía que, una ministra o un ministro, perdonadme, alguien del gobierno nos decía que parecía que los precios de los alimentos habían tocado techo. ¿Vais viendo lo que significa eso? Se prevé que no sigan subiendo, que vaya a bajar o por lo menos que se estabilicen. Eso en verdad es una predicción. ¿Vais viendo? No, pero ten en cuenta que la economía tiene muchas profecías autocumplidas. ¿Vale? Os pongo otro ejemplo. Hubo una vez un ministro de cuyo nombre no quiero acordarme, que dijo, el aceite de oliva va a subir mucho. No había subido, estaba súper barato. Al día siguiente, horroroso. La subida de aceite provocó una profecía autocumplida. Entonces, hay que tener, claro, todo el mundo dice, que va a subir todo. Empezaron a encarecer productos desde ya. ¿Vale? Cuando aquello no había encarecido, pues siempre pagan lo mismo, que eso es lo que tienen que comprar aceite. Esta es la imagen del ciclo económico. Hemos dicho que esa alternancia, ¿no? Entre momentos de expansión o momentos de recesión, donde siempre vamos a encontrar picos, puntos de inflexión de la economía va a empezar a ser peor, o valles, aquí tenemos otro, donde se supone que va a ir a mejor.
¿vale? En esos puntos o en esos valles o en esos picos, ¿vale? Hay alternancia entre procesos o elementos de recesión o momentos de crecimiento económico. Aquí la economía, como veis, tiene una componente ascendente, pero en este tramo y en este tramo, ¿vale? Tienen una componente descendente, ¿vale? Os leo un poco para que veáis la figura 10.3. Esta es una visión estilizada del ciclo económico. El eje de ordenadas mide el empleo o la producción total de la economía. Aquí se está hablando, podrían ser cualquiera de los dos factores. Recordad que en los crecimientos, perdón, la expansión o la recesión, ambos dos están unidos, es decir, tanto producción como empleo se ven afectados en sentido positivo o en sentido negativo, ¿vale? Los periodos en los que las dos variables caen a la vez son recesiones, los periodos en que crecen son las expansiones. El punto en el que la economía comienza a desacelerarse lo llamamos pico, ¿vale? Estos son, aquí aparecen dos, y el punto en el que empieza a recuperarse se le llama valle, y a partir de ahí se supone que va a haber una expansión económica, una bonanza económica, y va a ir las cosas mucho mejor. Y como si estuviese al contrario. Exactamente, exactamente. En verdad tenéis que tener cuidado porque luego os ponen un tipo T y el valle de momento os pensáis que es malo porque cae, no, el valle es que empieza a subir, ¿vale? El cambio de tendencia. Muy bien visto. Tenéis que tener cuidadito con eso en las preguntas tipo T. Bueno, en el ciclo económico también os hablan de los males de la recesión. Las recesiones ya hemos dicho que son esos procesos de caída, ¿vale? Tanto de la producción como del empleo, ¿no? El principal efecto de una recesión es el que afecta a la capacidad de los trabajadores para encontrar empleo y mantenerlo. De hecho, está vinculado a procesos de destrucción de empleo, ¿vale? Cuando hablamos de destrucción es eso, la imposibilidad de los trabajadores de encontrar trabajo, ¿vale? O al menos mantenerlo durante un tiempo estable. Esta frase es feísima, porque si os dais cuenta el principal efecto de la recesión es la capacidad de los trabajadores para encontrar empleo y mantenerlo, como si fuesen los trabajadores los que tuviesen que crear los puestos de trabajo. ¿Vais viendo? Es un insulto, ¿eh? En verdad es la economía y las decisiones políticas las que debieran crear esos puestos de trabajo, que estuviesen ahí, entonces pues tú te postulas, ¿vale? Es al revés, pero no echan la culpa a los trabajadores. Los males de la recesión también, pues las recesiones también son malas para las empresas, evidentemente. Como los salarios y el empleo, los beneficios también caen durante las recesiones y crecen durante las expansiones. En términos absolutos, si hemos dicho que cae la producción, la empresa que viva de vender cosas o de producir cosas, esa la tiene mal. Recordad que eso no es más una manera de ganar dinero, ¿eh? Antiguamente era toda la manera de ganar dinero, pero ahora mismo hay muchísimas formas de ganar dinero que no crean ni un puesto de trabajo ni pagan impuestos. Esto es muy importante. O sea, no benefician a nadie en la sociedad. A nadie, 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 a nadie. Nada más que esté jugando con eso, ¿vale? Pero las que sí jueguen con esas reglas, sí se ven muy dañadas, ¿vale? Igualmente, si caen los salarios o cae el empleo, pensad, si, bueno, Baristo, ¿puede caer el empleo sin los salarios, el salario sin los empleos? Hombre, es raro, normalmente están asociados, os explico. Si cae el empleo, significa que va a haber un montón de gente buscando trabajo, ¿estamos de acuerdo o no? Por tanto, hay mucha demanda de empleo, mercado de trabajo, esto es un mercado, demanda y oferta. Esa demanda que hace que como hay muchísima demanda de empleo, pero hay muy poca oferta, vais viendo qué le ocurre a la mano de obra, se deprecia por la ley de oferta y demanda. Entonces lo normal es que a menos empleo haya, peores salarios se van a pagar. ¿A quién beneficia esto? Tenéis que tener mucho cuidado porque en todos los juegos económicos hay gente que sale muy beneficiada y gente muy perjudicada. Siempre. Casi siempre. Porque las reglas del juego están hechas de una determinada manera. Por eso las legislaciones laborales, etcétera, etcétera, están hechos para intentar proteger, ¿no? Para intentar proteger. Eso es lo que la economía, cuando dice hay que conseguir tener más flexibilización del mercado de trabajo. La flexibilidad del mercado de trabajo no es que tú puedas elegir el horario. Es que tú puedas contratar y despedir libremente, que no tengas trabas ni costes asociados, con lo cual todavía se deprecie mucho más y no haya tanta protección del mercado de trabajo, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje también está marcando tendencia y está marcando. He dicho de otra manera, si vosotros sois personas con lo curráis, os formáis y no conseguís empleo, la culpa no es vuestra. Es un fracaso social. Y es un fracaso de la economía. La economía no funciona. Así de claro. Por más que os diga, no, sí funciona. No, no funciona. ¿Vale?
Funciona nada más para unos pocos, por tanto es defectuosa. Vale. Yo no sé por qué me ponen a mí de profesor de economía. El ciclo económico. Por tanto, si os dais cuenta, está relacionado con la tasa de desempleo. ¿Veis? Por ejemplo, si cogéis el manual de la cuarta edición, en vez de poneros en la figura 10 tasa de desempleo entre el 88 y el 2011, seguramente os pondrán con más rango de años, pero la enseñanza es la misma. ¿Vale? Que es, hay alternancia, si os dais cuenta, entre ciclos económicos y, por ejemplo, esto que veis aquí, esta línea roja, es la tasa de desempleo. Eso rojo en la tasa, ya daremos un apartado de la tasa de desempleo, ¿vale? Y si os dais cuenta, esa tasa de desempleo, ¿vale? Lo tenéis por aquí, una medida de falta de puestos de trabajo aumenta la dureza de la recesión, normalmente se caen en depresiones. Es decir, esto que tenemos aquí, esto y esto son crisis económicas, son recesiones. Si os dais cuenta, aumenta el desempleo, aumentan los parados, aumenta la tasa de desempleo, ¿vale? Cuando nosotros estamos en esas épocas, ¿vale? Bueno, esta es la última de 2008 que fue una pasada. Ahora, fijaros en Estados Unidos cómo se corrigió al poquito. En Europa, en Andalucía todavía estamos intentando recuperar, ¿vale? Y fijaros, estamos hablando de 2008. ¿Eso qué significa? Pues significa que van asociados. Claro, ¿esto qué es? Antes el huevo o la gallina. Si nosotros destruimos el empleo, provocamos recesión económica, o es cuando se produce una recesión económica que el empleo se destruye. Bueno, están asociados. Pero si hiláis mucho, os vais a dar cuenta que todas las tasas, toditas todas, empezaron a destruir empleo antes de la recesión económica. Pero eso no lo están preguntando, ¿vale? Pero es muy importante el tema de creación de empleo y empleo de calidad, porque se perjudica toda la economía, ¿vale? Muy, muy importante. Bueno, aquí tenéis dos recesiones que son diferentes. Por ejemplo, la recesión de 2001, que fue más o menos chiquitita, ¿vale? Y la que fue una pasada, la de 2008, bueno, nos pone 2007-2009, pero empezó en verdad en 2008 prácticamente, que lo que está reflejando en esta gráfica es el índice de producción industrial como porcentaje del pico anterior, bueno, en base a la comparativa de las dos recesiones, ¿vale? La producción, el otro estamos viendo el desempleo, la tasa de desempleo, aquí lo que estamos viendo es el índice de producción, se produce muchísimo menos, cae, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ve mermado, se ve afectado en muchísimos casos. Recordad que gran parte de la economía aún se basa en el principio de economía de consumo, de producción, de consumo en masa, vais viendo, ¿no? Claro, si a esas masas les quitas el salario y las deprecias y les bajas los salarios a los que están trabajando y crea mucho desempleo, el consumo en masa ya no es consumo en masa, es consumo de muy poco, ¿vale? Pero la economía siempre va a buscarse las puertas, ¿eh? Dice, bueno, ¿cómo puedo crear dinero sin depender del consumo y sin inventar la bolsa o las acciones? Ahí te da igual que haya paro o no, como lo que son un montón de gente jugando con su dinero o con sus ahorros, no está asociado directamente a algunos productos del consumo, ¿vale? Se llama economía ficticia o economía no real o economía que no genera beneficios nada más que al que invierte o al que recibe los beneficios, ¿vale? Bien, dicho eso, el crecimiento económico a largo plazo es un concepto que lo vamos a ir viendo en lo sucesivo, es la tendencia sostenida al aumento de la producción en una economía a lo largo del tiempo, ¿vale? Eso se llama crecimiento a largo plazo, ¿vale? Para que se entienda un poco eso, porque claro, nosotros podemos ver muchas oscilaciones, pero claro, si lo vemos a largo plazo y nos vamos a un dibujo de 100 años vista o de un siglo, 2 siglos, nosotros podemos tener una imagen más a largo plazo de cómo más o menos va la economía, ¿vale? Repito, que la economía crezca no significa que todos estén mejor, ni que las sociedades estén mejor. Lo digo porque es una idea muy arraigada en la economía smithiana o neoliberal o liberal, ¿vale? Pero Piketty, que es un economista alucinante, a través de un estudio de muchísimos años, probando y midiendo, demostró que eso no es así. Y todavía nadie le ha contestado en contra. ¿Vale? Estoy hablando de libros y elementos que están muy cerquita. Por ahí si os queréis documentar. ¿Vale? Pero bueno, en términos generales podríamos ver tendencias. Por ejemplo, os voy a poner una. Esta es un crecimiento del PIB real en dólares
¿vale? Tomando como base el principio del siglo pasado, desde 1900, ¿vale? Si nosotros vemos el PIB real, pues fijaros que el PIB real va creciendo, Producto Interior Bruto, ya daremos esos conceptos también, pero hay una tendencia general, ¿vale? Mucho más, evidentemente, a partir, si os dais cuenta, del final de la Segunda Guerra Mundial, baby boom, estados de bienestar, ahí cambian. Luego, que cambia un poquito también la cosa, ¿vale? Pero en términos generales, fijaros, aquí hay un despegue en esta zona, ¿vale? Aquí hay mucho despegue del PIB, pero fijaros que ya luego estamos a partir de desde los 70 en adelante, lo que estamos ya es en la parte neoliberalismo, ¿vale? Crisis del estado de bienestar. Fijaros, aun mermando derechos sociales y mermando pleno empleo y mermando ese tipo de cosas, salarios elevados o dignos, vamos a llamarlo, ¿vale? Aún así la economía pasa de todo eso y sigue creciendo, ¿vale? Recordad que no se ha crecido tanto en economía o la banca ha tenido mejores resultados que desde 2008 para acá, incluyendo años de COVID. O sea, alucinamos en colores, ¿vale? Eso significa que una cosa no tiene que ver con la otra directamente, ¿vale? Entonces, sería guay que como no tienen nada que ver, cuando les va mal a ellos, no perjudicar a los trabajadores. Molaría muchísimo. Sería muy, muy guay. Bueno, esto no va a entrar en el examen. Bueno, el crecimiento económico a largo plazo lo sostienen diferentes sistemas de producción, diferentes categorías de productos, ¿vale? Esto es un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos y ya un año de industrialización interesante a los principios del siglo pasado, ¿vale? Estamos, por favor, son ejemplos siempre de Estados Unidos. España habría que verla en 1905, ¿vale? Pero aquí tenemos que lo que pegaba el tirón de la economía, ¿vale? Era el tema de la extensión de la electricidad, las cocinas. Cuando me refiero a cocina es fabricación de cocina, ¿vale? El teléfono y el coche, ¿vale? Eso pegaba fuerte y tiraba de los motores económicos de la época. ¿Qué ocurre? Porque van pasando los años, van pasando las décadas, ¿vale? Y se van incorporando, además de lo que ya había, ¿vale? Cosas como el frigorífico, la radio, aire acondicionado, lavadora, secadora, lavavajillas, filtro, aire acondicionado en 1955 en Estados Unidos. Aquí, tristemente, se veía un ventilador en España. ¿Lo del coche y lo de Ford? Ford, claro. Ah, muy bien, muy bien, muy bien visto, muy bien visto. El Fordismo, no solamente Ford, sino ya en general, ¿no? Pero fijaros cómo el coche, por ejemplo, que aquí está despegando, aquí ya, wow, tiene un aporte económico que es una pasada, ¿vale? Con ello van pasando también las décadas, ¿vale? Y se mantiene el tirón de lo anterior, vais viendo, ¿no? Y se va metiendo cosas como televisiones en color, microondas, equipos de vídeo, ordenadores, teléfono móvil, internet, cámaras digitales. Fijaros, ya las cámaras digitales no son mercado, a menos que estén montadas en un móvil. ¿Vale? Todo esto va a ir cambiando. Si le metemos 10 o 15 años más, esto que nos faltaría de actualización del libro, pues ya tendríamos que meter el tema de redes, tema de Bitcoin, temas muchas más cosas que están pegando tirón también económico. Pero quiero decir que los sistemas económicos van evolucionando, van cambiando y hay cosas que van generando nuevos nichos de negocio, de industria y de crecimiento económico. ¿Vale? Eh, Claro, eso es lo que vais a encontrar en la cuarta edición, que lo que encontráis como ya una actualización en años, ¿vale? Pero el concepto es el mismo, ¿vale? Bueno, esto es lo que hemos explicado de la evolución del PIB, ¿no? A lo largo del crecimiento del PIB real per cápita diluye los altibajos del ciclo económico. Es decir, si miramos a los chiquititos, pues veríamos que esa línea, que parece más o menos una tendencia así estable, tiene un montón de valles y picos, ¿vale? Y son cambios de tendencia que se producen pues, a lo largo de un mismo día o de una hora. O sea, todo esto puede variar muchísimo, ¿vale? Pero en términos generales, más o menos este es el dibujo que nosotros tenemos. Cosas muy importantes, la inflación y la deflación en macroeconomía. De hecho, vamos a trabajar esto también un poquito más adelante en los diferentes temas que van ahí apareciendo en el libro y además los debéis de tener esos conceptos muy claros. La inflación es el aumento generalizado del nivel de precios. Ya está, tiene más. Y la deflación es el descenso generalizado del nivel de precios. Las dos cosas son malas, son perjudiciales para la economía. Ay, yo quiero que haya una deflación. No, porque si se produce una deflación, puede ocurrir que los precios bajen tanto que quien produce esté por debajo del margen de habéis estudiado microeconomía y no le interese producir, con lo cual la economía se va al garete y el empleo también. O sea que chungo uno, chungo el otro. Para bolsillo, lo más chungo la inflación.
¿Vais viendo o no? Entonces, ¿a quién perjudica más? A corto plazo a la clase media. ¿Vale? Esto tiene un engaño. El engaño es el siguiente, ¿vale? Cuando se dice que la inflación es el aumento generalizado del nivel de precios, no es correcto, ¿vale? Porque es un aumento generalizado del nivel de precio en función de los salarios. Trazo, no me lo han contado, pues yo lo cuento. No, sí, pero lo digo claramente. Eso es muy importante. No, tiene mucho que ver. Mira, esto es fácil. Si las cosas cuestan, ya daremos inflación, la cesta de la compra, todos esos conceptos los vamos a ver, ¿vale? Si lo que las cosas cuestan suben 10 y los salarios suben 10, aquí no ha pasado nada. Con lo que yo cobro, compro lo mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a poner otra situación. Yo cobro esta cantidad y con esta cantidad a día de hoy compro esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los precios van a subir. Subimos, ¿vale? A mí no me han tocado el salario, no me han tocado el sueldo. Sigo cobrando lo mismo. ¿Puedo comprar con mi salario lo que compraba antes? No. Esto es inflación, ¿vale? Es una subida de los precios a costa de una no corrección de los salarios. Por eso las pensiones se tienen que corregir y los salarios se tienen que corregir. Si no, ¿qué ocurre? Se supone que hacen correcciones. Vamos a dejarla ahí. ¿Qué ocurre? Que tú te empobreces. Cada vez eres más pobre aunque no te hayan tocado el salario. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Vale? ¿Quién se queda con lo que hay entre esto y esto? Pues aquí hay gente que te está quedando con los beneficios que van desde aquí hasta aquí. Y no eres tú. Esto es muy importante. Y ahí hay mucho enriquecimiento. ¿Se entiende? Porque, claro, se están subiendo los precios, hay muchos factores en términos en estos términos, ¿vale? Pero ahí hay muchos beneficios también, muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Vale? Y siempre os dirán, no se puede subir los salarios porque es malo, porque los costes, porque los beneficios, pero vamos a ver, esto está aquí arriba. Exacto. Hay muchas cosas así, ¿vale? Entonces la inflación, recordad que la segunda parte de la frase es, suben los precios, pero no están ajustando los salarios, porque además en una época neoliberal lo ven hasta feo. Lo ve feo el que tenga que pagarlo, claro. ¿Vale? La deflación, pues sería esa disminución. Claro, el primer elemento de la deflación es, hoy qué bien, que con lo que tengo, compro más. ¿Vais viendo o no? Pero puede llegar un momento que quienes fabriquen, nos sentamos en el otro lado, microeconomía, ¿vale? Pudiera hacer que no les interese. Si no les interesa, dejan de fabricar. Y si dejan de fabricar, se destruye empleo, se destruye impuestos, se destruye. Todo eso afectaría a niveles macro. Siempre hablamos de macro, ¿vale? Tendencias generales de la sociedad. Bueno, el crecimiento de los precios, aquí tenéis la figura 18, más o menos veis los incrementos. Por ejemplo, esto bueno, es un corte temporal que pone aquí entre 1980 y 2010 los ingresos por hora, ingresos de los trabajadores en Estados Unidos en ese tiempo, Oficina de Estadísticas Laborales Norteamericana, es que han subido un 195%. Pero hay cosas que han ido subiendo, fijaros, un 99%, el café, los huevos, el pan blanco, ¿vale? Que es la base, una base muy importante. O la gasolina después de, sobre todo la crisis del 73, que pegó un subidón impresionante, ¿vale? Esto, si ahora lo metemos en Europa, esto, lo verde que es lo que ha subido, hace y se va revoleado por encima de los salarios, ¿vale? Un problema de inflación, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esos correctivos generan un empobrecimiento de la clase media atroz. Y la clase media cada vez menos clase media. Y esto lo tienen que controlar, ¿quién se encarga de controlar esto? Eso los gobiernos lo pueden controlar, la economía es controlable, lo que pasa es que ideológicamente está feo, ¿vale? De hecho, había una medida ahora mismo sobre la mesa que era la de limitar el precio, controlar o subvencionar el precio de determinados productos básicos. No ha salido para adelante. Prefieren reducir impuestos, vais viendo que es una medida neoliberal. Entonces, esto lo vamos aprendiendo. Que controlar precios es como comunista o como no neoliberal, como eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. Se puede hacer. De hecho, cuando Europa le ha agobiado lo del tema de los carburantes, el gas, con la guerra de Ucrania, a limitar el precio del producto ruso, por ejemplo. O sea, se puede hacer cuando se quiere.
¿vale? Lo que molaría mucho proteger a la gente un poquito más. Inflación y deflación. Bueno, males de la inflación y la deflación. Os leo un poco el texto porque aquí se explica, en este cachito se explica un montón, ¿vale? Para entender el libro. Tanto la inflación como la deflación pueden causar problemas en una economía. Dos ejemplos. La inflación, vamos a empezar con la inflación, ¿vale? Reduce los incentivos para mantener dinero en efectivo, porque el efectivo pierde valor en el tiempo si el nivel de precios crece. ¿Se entiende? Si yo cojo mi dinero y lo guardo aquí en efectivo y ese dinero no lo estoy moviendo, como las cosas cada vez se encarecen, con este dinero cada vez compro menos. ¿Se ha entendido o no? Pierde valor mi dinero quieto, ¿vale? Es decir, se reduce la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de dinero. En caso de inflación extrema, la gente deja de usar dinero y vuelve al trueque. O sea, ¿puede darse el caso que el dinero valga tan poco que la gente ya no se sostenga en el dinero? Sí, vete a Ucrania, a la guerra, a ver con qué mercadea la gente. Con su moneda no, ¿eh? Vete a países que han tenido conflictos armados, dejan de utilizar sus monedas, porque no valen un duro, no valen nada, se deprecian y las cosas tienen otros precios. Pues yo prefiero comprar cosas, un anillo con una cadena, yo prefiero hacer trueque con un trabajo, vais viendo, porque con eso sí hay una verdadera moneda de cambio. Ya. ¿Vale? Todo eso se puede depreciar. Si el nivel de precio está bajando, el dinero en efectivo gana valor con el paso del tiempo, al revés, ¿vale? En otras palabras, aumenta la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de dinero. Por ello, conservar efectivo puede ser más atractivo que invertir en nuevas fábricas o en otros activos productivos. Es decir, si tener dinero parado me mola, porque las cosas están bajando, ¿estáis viendo? No, es una inversión tener ese dinero, estamos en una época de deflación. Puede ocurrir que yo en vez de decir voy a moverlo, voy a invertirlo, voy a crear puestos de trabajo con ese movimiento, esa inversión, el gasto es inversión y crea empleo. Esto es muy importante, lo enseñó Keynes, ¿vale? Si yo no gasto o no muevo capital, pues probablemente te va a tener un impacto, ¿vale? Por ello, considerar efectivo puede ser más atractivo que invertir, ¿no? Decimos aquí. Eso puede agravar una recesión. Describiremos otros costes de la inflación y la deflación en el capítulo 12, bueno, en el que nos toque, ¿vale? Cuando llegue el momento. Por ahora, simplemente diremos que, por lo general, los economistas consideran un objetivo deseable alcanzar un momento en el que no haya ni inflación ni deflación. A eso lo llamamos, típica pregunta tipo T, estabilidad de precios. ¿Vale? Ahí más o menos está todo controladito, ¿vale? Situación en la que el nivel de precios cambia y sí lo hace muy despacio, ¿vale? La estabilidad de precios era un objetivo que parecía muy lejano durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, pero que se ha alcanzado en los años 90 con una gran satisfacción para los macroeconomistas. Bueno, en los años 90, macroeconomistas, esto hablamos de neoliberalismo, ¿vale? Un keynesiano le da exactamente igual, incluso un japonés. A los japoneses, el sistema económico japonés, si vosotros veis el tema de inflación y demás, les da exactamente igual eso de la estabilidad de precios, les da igual ese tipo de cuestiones, tienen otro enfoque económico, ¿vale? Por eso he dicho que es ideología, la operación levanta levanta un poco muy mal. Desequilibrios comerciales. ¿Qué es esto? Bueno, es otro de los aspectos que nosotros podemos ir viendo, podemos ir trabajando y que luego también lo vamos a trabajar, creo que en el último tema de la asignatura, ¿vale? Pero ya empezamos a insertar o introducir conceptos porque vamos a tener lo que ir utilizando, ¿no? Bueno, ¿qué es una economía abierta? Es una economía que intercambia bienes y servicios con otros países, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Hay economías que no sean abiertas? Claro, ya las veremos, ¿vale? Esas economías que son cerradas tienen otro nombre, ¿vale? Autarquía económica tienen otros conceptos, ¿vale? Pero que están cerradas solo es yo conmigo y para mí. O sea, dentro de una frontera, de unas barreras comerciales donde no hay más nada. Por ejemplo, nos podemos ir al franquismo, más cerrado, era una economía cerrada porque estaba todo cerrado. Frontera, todo, absolutamente estaba todo muy cerrado. ¿Vale? Hasta los años 60 con el aperturismo no va a cambiar esto, ¿vale? La economía abierta es la que sí tiene esa flexibilidad o ese elemento, ¿vale? Esto tiene cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Ya la iremos viendo. Muchas de estas cosas las había estudiado en microeconomía. Un país tiene déficit comercial, otro concepto muy potente, cuando el valor de los bienes y servicios que compra a los extranjeros o fuera del país es mayor que los bienes y servicios que tú vendes.
Cuando tú necesitas más de fuera que lo que tú le vendas a los de fuera, pues tú tienes un déficit comercial. ¿Eso es bueno o es malo? En términos de balance económico, parece que es malo, pero no necesariamente tiene que ser malo. ¿Vais viendo? Entonces, sí es importante ver que el déficit comercial o el superávit comercial, que sería lo opuesto, son movimientos que valoran este tipo de elementos. Superávit comercial, cuando el valor de bienes y servicios que tú compras a los extranjeros es menor que los bienes y servicios que le vendes. En una economía tradicional, ¿qué es lo que más interesa? Hombre, mercantilista básicamente, pues que te compren a ti mucho. ¿Vais viendo, no? Y que tú tengas que comprar poco. Si tú compras poco, sale poco capital de tu país hacia otro sitio. Y si a ti te compran mucho, entra mucho capital. ¿Vais viendo, no? Esa es la lógica que nosotros podemos trabajar. ¿Vale? Entonces, en verdad, ahí es donde estamos midiendo el déficit o el superávit comercial en una economía abierta. Oye, ¿en una economía cerrada hay déficit comercial y superávit comercial? No, porque está cerrado. ¿Vale? Tened cuidado, típica pregunta de hipoteca os lo pueden colar. No hay, ¿vale? En una economía abierta es más elevado el déficit o el superávit que en una economía cerrada. Cuidado que esto tiene trampa, ¿vale? Cerrada no hay superávit, no hay déficit comercial porque no hay comercio exterior, ¿vale? Eso significa que puede haber diferentes comportamientos. Por ejemplo, en esta figura que habla del desequilibrio comercial, ¿vale? Lo que intenta es ver cómo funcionan las exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, Estados Unidos importa más que lo que exporta. ¿Vais viendo o no? Oye, no le va mal, ¿eh? Por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué importa más que lo que exporta? Porque tiene unos mercados muy potentes que requieren mucho. Mucho, 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 mucho. ¿Vale? ¿Eso significa que exporte poco? Que no, que va, exporta muchísimo. Pero gana también muchísimo así y tiene que atender la demanda interior. ¿Vais viendo o no? Entonces, juega con los dos elementos. ¿Quién en este ejemplo, a esta fecha, sí tenía un balance beneficioso? Pues Alemania, por ejemplo. Tenía las exportaciones, si os dais cuenta, por encima de las importaciones. ¿Vale? Vende mucho más que lo que está comprando fuera. Realmente Alemania es muy poderoso, igual que le ocurre a China. Esto luego está cambiando, ¿eh? Tendríamos que ver los ajustes, pero solamente son simplemente ejemplos. No aprendemos si China o Alemania, eso no lo sirve para el examen, pero el concepto sí, ¿no? O Arabia Saudí. Lo digo porque muchas veces, hombre, una superpotencia debería de exportar más que importar. Teóricamente, sí, pero aquí hay tres superpotencias económicas, en verdad cuatro, porque tenemos que meter a Arabia Saudí, que también es una potencia económica del petróleo, etcétera, etcétera. Cuatro superpotencias que tienen comportamientos distintos. ¿Y España dónde estaría? España no lo sé ahora mismo cómo está, pero España, el mercado exterior que tiene en cantidad, en volumen, no lo sé porque somos muy buenos, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Guau! España, lo que pasa es que los trabajadores de España no ven un duro. Pero el 100% de lo que España fabrica para exportar, lo vende. Es una pasada nuestros productos fuera, pero una pasada, pero una pasada. Eso sí. O sea, que la parte... ahora, esos beneficios... ¿vale? Pero a nivel de macroeconomía, la parte española no está muy mal, ¿vale? Hay otras variantes que están más complejas. Bueno, con ello, vamos a empezar el siguiente tema, un segundito, el tema 2, y lo vamos a iniciar. A ver, tema 2. Producto Interno Bruto de España. El PIB depende, también oscila mucho en función de la bonanza o no económica. Ya. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un poquito del PIB, ¿vale? Lo que pasa es que los datos que traemos aquí no son actualizados, pero un día podemos, eso es muy fácil. Evolución del PIB español en el último 20 años y te sale en internet, te sale rápidamente cómo está hoy, por ejemplo, ¿no? O qué año ha sido mejor o años han sido peores. Bueno, vamos a empezar un poquito, si os parece, el tema 2.
¿Vale? El tema 2 lo que vamos a intentar es ver cómo se mide la macroeconomía. Ya tenemos una serie de conceptos, por eso básicamente como dos indicadores muy potentes, hay más, ¿no? Muchísimos más, pero como que son los indicadores estrella, que es el Producto Interior Bruto, que es un poco la riqueza, ahora lo vamos a definir un poquito más de un país, ¿vale? En cuanto a bienes y productos, y lo que las cosas cuentan, que son los índices de precios al consumo IPC. No son los únicos indicadores y hay muchos tipos de PI y muchos tipos de IPC. ¿Vale? Entonces vamos a aprender aquí cómo se mide la macroeconomía, cuáles son esos indicadores y cómo nosotros los podemos ir articulando. Para ello, conceptos interesantes. Por ejemplo, el concepto de contabilidad nacional. ¿Qué es esto? ¿No? Es la que hace, esa contabilidad, hace el seguimiento de los flujos de dinero entre los diferentes sectores de la economía. Ah, pero hay una contabilidad nacional, sí, y normalmente lo lleva el Ministerio de Economía, el que lleva las cuentas. ¿Vale? Tal es así que cualquier otro ministerio, cuando quiera hacer cosas, aunque sea muy creativo y tenga muchas ideas, lo primero que tiene que llamar al ministro de Economía, oye, yo puedo hacer no sé qué, y hace el ministro de Economía, a mí no me sale la cuenta, pues entonces no se puede hacer, ¿vale? Porque es el que lleva las cuentas, ¿vale? Entonces, si las cuentas no salen, pues no se puede hacer. Lo que sería un estudio del POPC, ¿Eh? lo que estudio del POPC que llama, por ejemplo. No, me refiero a un ministro que quiera, imagínate que dice, yo le quiero subir las pensiones a los mayores, un ministerio. Al primero que llama es a de Economía y Hacienda. Oye, ¿hay dinero para hacer esto? O donde digo, Diego, ¿cómo no podemos hacer? Y ese en verdad el que manda, pero de verdad. Lo malo que tiene es que casi todos los ministros de Economía de los últimos años en España son todos neoliberales formados en escuelas neoliberales, casi todos. Entonces da igual quién gobierne, porque al final que está ahí, siempre es el mismo Sí, ideológicamente, por ejemplo, o un casino. Bueno, la contabilidad nacional, ¿no? Es más o menos la que lleva las cuentas, ¿no? Hemos dicho de todos los sectores de la economía, lleva la contabilidad nacional, si lleva la contabilidad de la casa, es complejo, imaginaros de un país. ¿Vale? Esto es una pasada. Entonces, por eso hay que tener muchos indicadores, muchos elementos, publicar muchos datos, baremar muchos datos, tener muchos sistemas de medida para más o menos tener esa foto de dónde está el dinero, cómo está el dinero y cómo está evolucionando, ¿vale? ¿Qué son los bienes y servicios finales? Bueno, estos conceptos igual que los bienes y servicios intermedios, estos dos conceptos, nos van a ayudar a ser capaces de medir el Producto Interior Bruto, ¿vale? El PIB. Esto es una I, ¿vale? El Producto Interior Bruto. ¿Qué son los bienes y servicios finales? Son bienes y servicios que se venden a un usuario final. Es decir, esta pasta, esto es un producto final. ¿Por qué? Porque ha llegado a mí, que soy el que la va a comprar. Hombre, Baristo, tú también la puedes vender de segunda mano. Sí, pero ya no la vuelvo a contar. No sé si me explico, es la misma gafa. Aunque yo la venda más veces, ya llegó a un usuario final, ahí viendo o no, Sí. que la adquirió. Tú la puedes alquilar, vender, pero no la cuento dos veces, ¿no? Si yo la vuelvo a vender, no hay dos gafas, es la misma gafa. Claro. ¿Vale? Entonces, todos los bienes o servicios finales son bienes y servicios que se venden a su usuario final para el que fue diseñado. ¿Vale? Oye, mola decir que estas gafas fueron diseñadas para mí, pero es mentira. Pero se está entendiendo lo que quiero decir. Los servicios, los bienes y servicios intermedios, ¿vale? Son bienes y servicios comprados por una empresa a otra empresa o suministradora de productos no manufacturados, ¿vale? Pueden ser materias primas, me da igual. Yo compro a otro, ¿vale? Para poder sacar una producción final. Es decir, vosotros en microeconomía estudiasteis de un sistema de producción, ¿vale? Y yo lo que quiero sacar son X productos. Esos X productos que yo saco al mercado para venderlos, los llamo outputs. Esto lo había estudiado así, ¿vale? Y con lo que yo fabrico esos outputs, los llamo inputs, ¿vale? Que pueden ser materias primas, electricidad, un montón de cosas, ¿vale? Con esos productos y servicios intermedios, yo soy capaz de elaborar un producto o un servicio final que es el que va a la contabilidad del país. ¿Vais viendo o no? Ahora lo iremos, todo esto lo vamos a ir viendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues evidentemente que no lo puedo contar dos veces. ¿Vale? Si yo cuento los tornillitos, el plástico y el cristal de esta gafa, y después cuento la gafa, estoy contando las cosas dos veces. Es decir, que son las materias primas que tú haces. ¿Vais viendo? ¿Vale? Entonces, los bienes y servicios finales son los que llegan al usuario final,
¿vale? Y los bienes y servicios intermedios son bienes y servicios comprados en una empresa a otra empresa, que son inputs en la producción de bienes y servicios finales, ¿vale? Entonces, con esa idea, incluso aunque nos pongan preguntas tipo, si las tenemos claras, no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque luego vamos a intentar medir el Producto Interior Bruto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar aquí, porque me quedan 3 minutos y no puedo entrar a explicar cómo se mide el Producto Interior Bruto, ¿vale? Entonces, bueno, así que parece un cuento, ¿no? Vamos a dejar de compartir, ¿os parece? Y vamos a terminar la clase. Y lo que hacemos es que ya nos vemos la próxima semana y le damos caña. Ya hemos empezado el tema 2, ¿vale? Del tema 2, seguro que van a salir muchas posibilidades de ejercicio, y tanto para la PEC como para poder hacer el examen, ¿vale? Entonces vamos a intentar coger los trucos, los elementos que nos pueden servir para ir, pum, directamente a responder esas preguntas, ¿vale? Bueno, pues me despido de todos y todas, nos vemos en una semana, ¿vale? Hasta luego, adiós, adiós.